Amigas y amigos, en un acto sin precedente, realmente sorprendente, Estados Unidos retiró los cargos que permeaban en contra del exsecretario de Defensa Nacional en el sexenio del priista Enrique Peña Nieto, el general Salvador Cienfuegos, así que ya no tiene ningún delito por el cual la potencia norteamericana lo va a perseguir y va a quedar finalmente en manos de la justicia mexicana. Esto es realmente interesante porque se ha dado a conocer, se reveló también los motivos supuestamente por los cuales Cienfuegos logró burlar, se libró de la justicia estadounidense, algo que de verdad no tiene precedentes. El propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, habló si esto fue parte de una negociación con Estados Unidos o no. Quédate a conocer todos los detalles. Hola, me da mucho gusto saludarte este miércoles 18 de noviembre del 2020. Información interesante, muy oportuna de este polémico asunto que está a todo lo que da aquí en México. Y es que muchos llegaron a pensar que con la detención del general Salvador Cienfuegos, conocido como El Padrino, cuando una vez que se da su detención en Estados Unidos, acusado de estar vinculado a actividades ilícitas como el narcotráfico, muchos llegamos a pensar que también se iba a involucrar a altos exfuncionarios del sexenio de Enrique Peña Nieto, incluso hasta el propio exmandatario priista, toda vez que Salvador Cienfuegos fue su jefe de las Fuerzas Armadas, el mero mero del ejército mexicano, algo que estaba poniendo en muy serios aprietos incluso al gobierno mexicano Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, vamos directo a esto que se ha estado informando en las últimas horas, información interesante que se ha dado a conocer. Y es que poco a poco se fue, pues ahora sí que difundiendo esta noticia, México amenazó con restringir operación de la DEA a cambio de Cienfuegos. Así es como lo reportó el diario estadounidense The Washington Post. Este martes, los gobiernos de México y Estados Unidos informaron que el primero retirará los cargos en contra del general para que sea juzgado en México y existe la posibilidad de que Cienfuegos permanezca libre al menos por un tiempo, dice el rotativo estadounidense. Esto realmente pues ha generado mucha intriga, muchos comentarios, demasiada especulación aquí en México. Luego de conocerse que el exsecretario de Defensa de México, Salvador Cienfuegos, será repatriado a México desde Estados Unidos, el medio estadounidense The Washington Post publicó una nota donde ofrece un poco más de información al respecto. Según señala el diario estadounidense, que fiscales federales del Distrito Este de Nueva York atribuyeron el cambio de rumbo del caso a las amenazas, escuche usted, a las amenazas del gobierno mexicano, es decir, del presidente Andrés Manuel López Obrador, para limitar el rol de la Administración de Control de Drogas, DEA, por sus siglas en inglés, en territorio mexicano, según citaron a un funcionario familiarizado con el caso. Asimismo, un funcionario mexicano confirmó la posibilidad de que la DEA sea excluida del país, según el Post. La decisión de retirar los cargos en contra de Cienfuegos equivale a un revés significativo, aunque solo sea simbólico para los esfuerzos del Departamento de Justicia contra el tráfico de enervantes en México, escribió el medio en referencia al retroceso que sería luego de la negociación que sostuvo el gobierno de México con dicho órgano estadounidense. Además, el medio señala que el Departamento de Justicia estadounidense ha compartido pruebas incriminatorias con los fiscales mexicanos del caso. Pese a ello, existe la posibilidad de que Cienfuegos permanezca libre al menos por un tiempo, escribe. Continuando con lo anterior dicho, el Post sostiene que ello sería un símbolo de la capacidad del gobierno mexicano para jugar fuerte con Estados Unidos y ganar. Asimismo, señalan que el secretario de Relaciones Exteriores mexicano, Marcelo Ebrard, dijo que el exsecretario de Defensa llegaría como ciudadano mexicano sin enfrentar cargos criminales en suelo nacional. Y en este escenario resulta interesante, obviamente, que el asunto se trató en la conferencia de prensa matutina de López Obrador
y ahí descartó que entre su gobierno y el de Donald Trump haya habido una negociación oculta en el retiro de cargos en contra del exsecretario de la Defensa y negó que para lograrlo se hubiera amenazado con limitar a los agentes de la DEA que están acreditados en México, como lo dio a conocer el diario estadounidense The Washington Post. No hay nada oculto, nosotros actuamos a partir de principios y lo que se hizo en este caso fue intervenir en materia política, diplomática, para expresar nuestra inconformidad ante un hecho que se presenta. Deciden juzgar en Estados Unidos sin conocimiento de nuestro gobierno. Esto va más allá de lo legal, afirmó el presidente López Obrador. Y vaya que esa postura es muy digna y vale la pena reconocer pues que López Obrador se pone en su papel frente al gobierno de Estados Unidos. En caso de Cienfuegos está de por medio el prestigio de las Fuerzas Armadas. Esto fue lo que dijo el propio mandatario mexicano sobre este polémico asunto. Escuchemos. Ninguna persona puede ser víctima de una injusticia. Desde luego, nos interesó este asunto porque pues no es solo la situación del general Cienfuegos, también eso debe de quedar de manifiesto. Lo haríamos ante cualquier circunstancia que afectara a cualquier mexicano, sea quien sea. No permitiríamos una injusticia para nadie, para ningún mexicano, para ningún ser humano. Pero aquí además está de por medio el prestigio de una institución fundamental para el Estado mexicano, que es la Secretaría de la Defensa, las Fuerzas Armadas y no es cualquier cosa. No podemos nosotros permitir sin elementos que se socaven nuestras instituciones fundamentales. Además, México es un país que no se olvide, libre, independiente, soberano. Eso lo han entendido muy bien en Estados Unidos en el trato que llevamos. Como también, sí, la Fiscalía de México, al reponerse el procedimiento, encuentra de que hay culpabilidad, entonces se castiga. Y lo dije también desde el principio, no la conducta de un oficial, de un militar, por importante que sea, debe manchar a toda una institución. Entonces, como es un asunto importante para México, en todo sentido, por eso se intervino. Y sí, lo que se mencionó en ese comunicado, que hubo una intervención diplomática, sí, la hubo. ¿Sí? Tan es así que habló el secretario de Relaciones Exteriores con el fiscal y habló con el embajador de Estados Unidos, se mandó una nota, sí, hubo una intervención para lograr un acuerdo también, sí, pero no a cambio de impunidad, ni de encubrimiento, ni de subordinación política, ni de nada. Así como estamos
relatando los hechos, así sucedieron. Y en este escenario, efectivamente, el canciller mexicano Marcelo Ebrard afirma que se va a aplicar la ley cuando Cienfuegos llegue a México. Y es que hay mucha polémica sobre este tema, si en México realmente se habrá de aplicar la ley o si el general Cienfuegos finalmente quedará libre. Pero el propio funcionario López Obradorista pues da a conocer la postura. Consideró que es poco probable que este mismo miércoles el general Salvador Cienfuegos, el secretario de la Defensa Nacional, regrese a México, después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos decidiera retirar los cargos contra el general para permitir que sea investigado por autoridades mexicanas, pero señaló que esto podría ocurrir en los siguientes días. Dejó en claro que esto no es para nada impunidad, por el contrario, también se aplicará la ley aquí en México una vez que se tengan los elementos necesarios por parte de la instancia correspondiente, que en este caso sería la Fiscalía General de la República. Y bueno, se le va a poner en libertad en Nueva York, dijo, si la jueza así lo determina, como ya lo determinó en las próximas horas. Esto era antes de que se diera a conocer la noticia de que finalmente se desistió el Departamento de Justicia. Dice que viene a México y aquí se le aplica la ley, se hace la investigación, resuelve la Fiscalía General de la República lo conducente y no tiene por qué generar ningún conflicto. Así lo dijo el propio Marcelo Ebrard. Y bueno, ya se dio a conocer la noticia. Estos son los cargos que retiró Estados Unidos a Salvador Cienfuegos. Una juez de Nueva York avaló desechar los cargos luego de que la administración de Andrés Manuel López Obrador interviniera debido a que Estados Unidos no notificó sobre la investigación que seguía contra el general en retiro. Esto es muy interesante. Prácticamente los ilícitos más fuertes tienen que ver con 3 por narcotráfico y 1 por lavado de dinero. Así, de esta manera, se desechan los cargos luego pues de esta intervención, como ya confirmó el propio Andrés Manuel López Obrador. Y en este escenario, uno de los asiduos críticos al gobierno de López Obrador es el analista, periodista Carlos Loret de Mola, y esto también lo retomó en su columna de hoy, el sorprendente giro del extraño caso Cienfuegos. Según Estados Unidos, el general Cienfuegos será investigado y procesado acorde con las leyes mexicanas. Eso no va a suceder, lo sabemos todos. Es lo que dice Carlos Loret de Mola y muchos están en esta misma dinámica. Sin embargo, el propio López Obrador y el propio canciller mexicano Marcelo Ebrard afirmaron que pues corresponderá a la FGR finalmente comprobar si hay o no pruebas fehacientes, contundentes para seguir en esa calidad de preso el general Salvador Cienfuegos. Por lo mientras, Estados Unidos pues ya retiró los cargos. Ojalá nos des tu punto de vista, tu opinión es importante. Hasta la próxima.